Bienvenidos a un nuevo audiolibro en el canal Resúmenes de Libros. Hoy nos adentramos en una obra clave del pensamiento revolucionario ruso, Nuestras tareas políticas, escrita por León Trotsky en 1904, en pleno corazón de las divisiones que sacudían al Partido Obrero Socialdemócrata ruso tras su segundo congreso. Este texto, dirigido originalmente contra las concepciones organizativas de Lenin, expuestas en Un paso adelante, dos pasos atrás, defiende una visión del partido como organismo vivo, profundamente conectado con la autoactividad del proletariado, en oposición a un centralismo rígido que Trotsky considera teñido de jacobinismo y propenso al substitucionismo. Escrito en un momento de crisis agravada por la guerra ruso-japonesa, el libro combina análisis histórico, crítica teórica y propuestas tácticas concretas para preparar al proletariado ruso ante la revolución que se avecina. Trotsky alerta sobre los peligros de priorizar la forma organizativa sobre el contenido político vivo y aboga por campañas que movilicen masas, eleven la conciencia clasista y diferencien claramente al proletariado de la oposición burguesa liberal. A lo largo de los próximos capítulos, exploraremos paso a paso su argumentación, desde las raíces del partido hasta las advertencias finales sobre los riesgos burocráticos que con el tiempo la historia confirmaría de manera dramática. Prepárate para un viaje intelectual intenso por uno de los debates más influyentes del marxismo del siglo XX. Comencemos con el prefacio dedicado a Pavel Axelrod. Prefacio. En el prefacio de Nuestras tareas políticas, dedicado a Pavel Axelrod, León Trotsky establece el contexto histórico y polémico de su obra, escrita en 1904, en medio de las divisiones internas del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, tras el Segundo Congreso. Con una prosa afilada, Trotsky dedica el libro a Axelrod como reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el economicismo y por haber alertado tempranamente sobre los riesgos de un centralismo excesivo que podía derivar en substitucionismo, donde una vanguardia se coloca por encima del proletariado real. Trotsky comienza recordando que el último año ha sido crucial para el partido, marcado por debates intensos sobre organización que han desgastado a los militantes. Sin embargo, evita entrar en los detalles episódicos de esas disputas, ya cubiertas por una abundante literatura polémica. En cambio, enfoca su atención en las tareas políticas pendientes, que considera el destino mismo del partido, en vísperas de una revolución que se vislumbra inminente. Critica con precisión las concepciones organizativas de Lenin, expuestas en Un paso adelante, dos pasos atrás, tildándolas de jacobinas por su énfasis en un centralismo rígido que convierte al Comité Central en una entidad casi quirúrgica, capaz de extirpar disidencias como si fueran tumores. Para Trotsky, esto representa un régimen burocrático racionalista que ahoga la vida orgánica del partido. La minoría, a la que él se adhiere en ese momento, no busca derrocar al partido, sino disolver sus estructuras petrificadas para concentrar energías en tácticas políticas vivas, que refresquen las prácticas y conecten verdaderamente con las masas proletarias. Ilustra sus argumentos con referencias a exmarxistas como Bulgakov, quien en el prefacio de Del marxismo al idealismo anuncia la pérdida de unidad del marxismo, algo que Trotsky rebate mostrando cómo esas desviaciones revelan más bien la debilidad teórica de quienes abandonan la lucha de clases. Subraya que los partidos socialistas occidentales tuvieron que liberar al proletariado de la influencia de la izquierda burguesa, tarea que en Rusia se complica por el atraso y la ausencia de una burguesía revolucionaria fuerte. Aquí, el proletariado debe asumir un rol independiente desde el inicio, subordinando las tareas democráticas a la perspectiva socialista sin caer en ilusiones liberales. Trotsky advierte que el culto a la espontaneidad, combatido por Iskra, no debe confundirse con el reconocimiento de la autoactividad obrera. Cita a Axelrod y Plejánov
para mostrar cómo el refuerzo de la ideología burguesa sobre los trabajadores surge precisamente cuando se ignora su capacidad creativa. El partido no puede reducirse a un aparato técnico de difusión de proclamas. Debe educar políticamente al proletariado para que actúe como vanguardia consciente. En un tono que deja entrever la ironía ante las pretensiones absolutistas de algunos líderes, Trotsky describe cómo el centralismo leninista lleva a métodos que sustituyen al partido por su organización, al comité central por el partido y, finalmente, a un dictador por el comité. Esto no es progreso, sino regresión hacia formas conspirativas que alejan al partido de su base clasista. La verdadera socialdemocracia requiere autocrítica constante y tácticas flexibles, adaptadas al movimiento vivo del proletariado bajo los golpes de la autocracia. Insiste en mirar más allá del derrocamiento del zarismo. Incluso en la revolución, las tácticas deben subordinarse al combate irreconciliable del proletariado contra el capitalismo mundial. Ni la guerra ruso-japonesa ni las represiones policiales detendrán el avance. El partido debe preparar al proletariado para resolver dialécticamente la tensión entre lo democrático y lo socialista. El prefacio culmina con una llamada a superar el fetichismo organizativo, que ha consumido energías en debates estériles. La minoría busca la unificación real alrededor de consignas comunes, mientras la mayoría impone divisiones artificiales. Trotsky convoca a los camaradas a redirigir la atención hacia las tareas políticas concretas: agitación por la paz, la Asamblea Constituyente y el sufragio universal, campañas que eleven la conciencia clasista y movilicen masas. Solo así el partido se convertirá en el líder genuino de la revolución, no en un engranaje mecánico que suplanta la voluntad proletaria. Este prefacio no solo enmarca la crítica posterior del libro, sino que anticipa los peligros del burocratismo, defendiendo un partido democrático y proletario que impulse la acción autónoma de los trabajadores frente a cualquier forma de tutela externa. En palabras que resuenan con vigencia, Trotsky recuerda que la historia favorecerá a quienes comprendan las tareas revolucionarias en su profundidad dialéctica, no a quienes se atrincheran en principios formales. Capítulo 1. Raíces históricas y teóricas del Partido Ruso, del economicismo al iskrismo. En este primer capítulo, León Trotsky desciende a las raíces históricas y teóricas que moldearon al Partido Obrero Socialdemócrata ruso, trazando un camino desde los primeros balbuceos del economicismo hasta la consolidación del iskrismo, con sus luces y sus sombras inevitables. El economicismo surgió en un proletariado aún políticamente inmaduro, cuando las condiciones objetivas apenas permitían vislumbrar la lucha de clases en toda su amplitud. Los economicistas reducían la acción socialdemócrata a la defensa inmediata de los intereses profesionales: salarios, jornadas laborales, condiciones de trabajo. Creían que la agitación política solo debía brotar como consecuencia natural de las luchas económicas cotidianas. De esta forma, el partido se convertía en una especie de sindicato ampliado, sin contraponer abiertamente al proletariado con la autocracia ni con la burguesía liberal. Trotsky señala cómo esta corriente reflejaba la influencia persistente de la democracia radical burguesa sobre los trabajadores. Pensadores como Piotr Struve o Sergei Bulgakov, que en su momento se acercaron al marxismo, terminaron despojándolo de su contenido revolucionario, derivando hacia posiciones idealistas que diluían la lucha de clases en reformas graduales. Paralelamente, los socialistas revolucionarios explotaban el descontento campesino y obrero, pero sin fomentar la independencia política del proletariado, manteniéndolo como fuerza auxiliar de movimientos pequeño-burgueses. Frente a esto surgió Iskra, el periódico fundado por Plejánov, Axelrod, Lenin y otros, que marcó un giro decisivo. Iskra diferenciaba claramente a la inteligencia revolucionaria mediante el marxismo ortodoxo, transformando la agitación económica limitada
en una denuncia política sistemática contra la autocracia. Sin embargo, en sus primeros años, esta agitación seguía subordinada a objetivos democrático-burgueses: derrocar el absolutismo para abrir paso a una revolución liberal que supuestamente facilitaría luego la lucha socialista. El desafío central que Trotsky identifica es separar políticamente al proletariado de la burguesía, incluso en la fase democrática de la revolución. Las divergencias internas del partido provienen en gran medida de rutinas heredadas del trabajo periodístico. Los economicistas equiparaban el sindicalismo con la socialdemocracia plena. Los iskristas, por su parte, priorizaban la elaboración teórica y la difusión de ideas sobre la práctica directa con las masas. Trotsky recurre a la conocida distinción de Karl Kautsky entre espontaneidad y conciencia organizada. Lenin la adapta con rigor, pero, según Trotsky, la aplica de manera mecánica, ignorando al proletariado real en movimiento. El resultado fue un estancamiento. El partido emitía proclamas grandiosas que llamaban a derrocar la autocracia en nombre del socialismo, pero sin desarrollar un trabajo masivo profundo que elevara la conciencia clasista de los obreros. Para ilustrar el progreso y los límites, Trotsky examina las principales formas de lucha que el proletariado ruso había ensayado hasta entonces. Las huelgas económicas unieron a las masas en la resistencia profesional, forjando solidaridad y disciplina. Las manifestaciones políticas ampliaron el horizonte, llevando las protestas a las calles y enfrentando directamente al régimen. Ambas experiencias crearon lazos de clase, pero resultaron insuficientes sin tácticas más complejas y sostenidas. La organización partidaria osciló entre dos modelos extremos. Por un lado, el tipo artesanal de los economicistas, adaptado a las huelgas locales, pero excesivamente descentralizado y diletante. Por otro, el aparato técnico inspirado en organizaciones polacas, centrado en la difusión masiva de literatura ilegal, que descuidaba el liderazgo de luchas espontáneas y la formación de cuadros obreros. Bajo la influencia iskrista dominante, el partido ruso se alejó del sindicalismo puro. Los comités comenzaron a desconfiar de las huelgas que consideraban inseguras o prematuras, limitándose a organizar manifestaciones agotadoras sin objetivos claros. Poco a poco, la organización se deformó en un engranaje conspirativo dedicado principalmente a producir y distribuir literatura socialdemócrata. Lejos de convertirse en un auténtico partido proletario de masas, se parecía más a una red técnica de propaganda. Trotsky concluye esta parte diagnosticando la urgencia de superar el impasse. El partido debe reconectar políticamente con las masas, enriquecer las formas autónomas de acción obrera y trascender la mera difusión de ideas. Critica el substitucionismo implícito que ya se insinuaba, la tendencia a que las direcciones externas piensen y decidan en lugar del proletariado mismo. Solo rompiendo con esa lógica, el partido podrá preparar al proletariado para asumir su papel histórico como vanguardia de la Revolución rusa, resolviendo dialécticamente la relación entre tareas democráticas inmediatas y la perspectiva socialista irrevocable. Capítulo 2. Las formas de lucha proletaria y sus limitaciones. Huelgas, manifestaciones y el impasse organizativo. En este segundo capítulo, Trotsky examina con detalle las formas concretas que adoptó la lucha del proletariado ruso hasta comienzos del siglo XX, destacando sus avances y, sobre todo, las limitaciones que revelan la necesidad de un salto cualitativo en las tácticas partidarias. Las huelgas económicas constituyeron el primer terreno donde los obreros rusos comenzaron a reconocerse como clase. Surgidas espontáneamente en fábricas y talleres, unieron a miles de trabajadores en demandas inmediatas: aumento de salarios, reducción de la jornada, mejora de condiciones higiénicas. Estas acciones forjaron una solidaridad práctica. Enseñaron a los obreros a organizarse en comités de huelga, a recaudar fondos solidarios y a resistir la represión patronal y policial. Sin embargo,
su alcance permanecía circunscrito al ámbito profesional. Rara vez trascendían los muros de la empresa o la ciudad, y casi nunca planteaban cuestiones políticas generales. Pronto aparecieron las manifestaciones políticas, que ampliaron el horizonte. Obreros salían a las calles portando banderas rojas, cantando canciones revolucionarias y enfrentándose directamente a las fuerzas del zarismo. Estas demostraciones lograron involucrar a sectores más amplios de la población, difundieron consignas contra la autocracia y generaron un impacto psicológico notable en todo el país. Cada manifestación exitosa elevaba la confianza de las masas y obligaba al régimen a mostrar su verdadera cara represiva. Aún así, también presentaban serios límites. Exigían una preparación minuciosa, consumían enormes energías en un solo día y, con frecuencia, terminaban en dispersión tras choques violentos, sin dejar detrás estructuras duraderas ni conquistas tangibles. Trotsky subraya que ambas formas, huelgas y manifestaciones, resultaron indispensables para despertar la conciencia de clase, pero se revelaron insuficientes para derrocar un régimen tan arraigado como el absolutismo ruso. El proletariado necesitaba tácticas más complejas, capaces de combinar la presión económica con la agitación política sostenida, de coordinar acciones a escala nacional y de involucrar activamente a las masas en la elaboración de sus propias demandas. Aquí surge el problema organizativo central. Durante la etapa economicista, la estructura partidaria se adaptaba al ritmo de las huelgas locales. Pequeños círculos artesanales, flexibles pero dispersos, guiados por agitadores que conocían personalmente a los obreros. Este modelo permitía intervenir rápidamente en conflictos espontáneos, pero carecía de unidad centralizada y tendía al diletantismo. Con el predominio iskrista, el partido adoptó un esquema más técnico, inspirado en experiencias polacas, un aparato clandestino especializado en la producción y distribución masiva de literatura ilegal. Los comités se convirtieron en centros de impresión y transporte de periódicos y proclamas. Esta transformación fortaleció la difusión de ideas marxistas a lo largo y ancho del imperio, pero trajo consigo un alejamiento progresivo de la lucha cotidiana. Los dirigentes comenzaron a desconfiar de las huelgas que no consideraban suficientemente seguras o preparadas, temiendo que fracasos parciales debilitaran la autoridad del partido. Las manifestaciones se organizaban con gran despliegue, pero a menudo sin objetivos claros más allá del acto simbólico mismo. El resultado fue un impasse doloroso. El partido se transformaba en una máquina conspirativa, dedicada principalmente a alimentar la prensa ilegal, mientras perdía contacto orgánico con las masas. Los comités emitían resoluciones grandiosas desde la clandestinidad, pero los obreros avanzados se preguntaban con razón cómo traducir aquellas palabras en acciones concretas que mejoraran su vida diaria y avanzaran la causa revolucionaria. Trotsky ilustra este divorcio con ejemplos reveladores. En ciertas ciudades, los comités rechazaban apoyar huelgas espontáneas por considerarlas prematuras, dejando a los trabajadores solos frente a la patronal. En otras, las manifestaciones se repetían mecánicamente cada fecha señalada, agotando fuerzas sin acumular experiencias ni conquistas. La organización, en lugar de servir como instrumento para elevar la autoactividad proletaria, terminaba sustituyéndola con decisiones tomadas en la cúspide. Este estancamiento organizativo reflejaba, a su vez, una concepción teórica limitada. Se seguía viendo al partido como el portador exclusivo de la conciencia socialista que debía introducirse en las masas desde fuera. Se subestimaba la capacidad creativa de los propios obreros para generar formas superiores de lucha cuando se les proporcionaba orientación política adecuada. Para superar este callejón sin salida, Trotsky propone un cambio radical de enfoque. El partido debe dejar de limitarse a proclamar objetivos finales abstractos y pasar a organizar campañas políticas concretas, centradas en demandas transicionales que movilicen amplias capas proletarias
y las enfrenten directamente con el régimen y la burguesía liberal. Solo así las formas tradicionales de lucha, huelgas y manifestaciones, podrán integrarse en un movimiento ascendente, coordinado a nivel nacional y dotado de perspectivas estratégicas claras. De esta manera, la organización dejará de ser un fin en sí misma para convertirse en el medio flexible que impulse la iniciativa independiente del proletariado, preparándolo para asumir su misión histórica como fuerza dirigente de la Revolución Rusa. Capítulo 3. Los defectos organizativos heredados y la necesidad de campañas políticas concretas. En este tercer capítulo, Trotsky profundiza en los defectos organizativos que el partido arrastraba desde sus etapas anteriores y explica por qué la mera difusión de literatura revolucionaria resulta insuficiente para transformar al proletariado en fuerza política independiente. Los vicios heredados del economicismo no desaparecieron con la victoria ideológica de Iskra. Persistía una especie de liquidación ideológica encubierta. Muchos comités seguían viendo el trabajo partidario como una extensión del agitacionismo económico, sin elevarlo a la dimensión política general. Al mismo tiempo, el diletantismo artesanal continuaba. Pequeños círculos locales actuaban con autonomía excesiva, sin coordinación nacional, y con métodos improvisados que dificultaban la acumulación de experiencias. El partido, en teoría, era la conciencia organizada del proletariado. En la práctica, se había convertido en una red técnica, dedicada casi exclusivamente a producir y distribuir periódicos y proclamas ilegales. Trotsky observa que esta actividad, aunque necesaria, se volvió un fin en sí misma. Los comités medían su éxito por la cantidad de hojas impresas y repartidas, no por el grado de movilización real de los obreros. La literatura llegaba a los trabajadores avanzados, pero rara vez despertaba una atención política sostenida, ni generaba iniciativas colectivas. El autor insiste en que el partido no es solo conciencia organizada, sino también voluntad de clase en acción. Su tarea principal consiste en subordinar las estructuras técnicas a la elaboración táctica de las formas espontáneas que surgen en la lucha cotidiana. Solo así se logra que los obreros pasen de reaccionar individualmente a responder colectivamente ante los grandes acontecimientos sociales. Para ilustrar la distancia entre teoría y práctica, Trotsky recuerda la huelga de los obreros del tabaco en Odessa en 1896. Allí, los trabajadores crearon cajas de resistencia solidaria, fijaron demandas salariales precisas y organizaron comidas colectivas para mantener unidos incluso a los más dubitativos. Esa experiencia desarrolló perseverancia, disciplina y sentido de la dignidad colectiva. En cambio, años después, bajo la dirección iscrista, los comités intervenían en huelgas semiespontáneas emitiendo resoluciones desde fuera, sin involucrar verdaderamente a las masas en la toma de decisiones. Los obreros quedaban a la espera de instrucciones en lugar de convertirse en protagonistas. Trotsky propone un giro decisivo: pasar de la propaganda abstracta a campañas políticas concretas, con objetivos claros y transicionales que movilicen amplias capas proletarias. Un ejemplo notable fue la iniciativa del Comité de Petersburgo para preparar un congreso técnico profesional de obreros. La campaña se precedió de proclamas explicativas, distribuidas en fábricas, debates en círculos de estudio y redacción colectiva de resoluciones. Incluso los analfabetos firmaban con cruces, demostrando que la voluntad proletaria podía expresarse directamente. Esas resoluciones se presentaban ante el Congreso oficial, obligando a la inteligencia liberal a definirse, o aceptaba avances democráticos, o quedaba expuesta como aliada tibia del régimen. Este método podía extenderse a otros terrenos: elecciones a la Duma, zemstvos locales o la propia guerra ruso-japonesa. Campañas como Ni un kopek para la guerra, protestas panrusas contra el reclutamiento o manifestaciones exigiendo paz inmediata educaban políticamente al proletariado, lo enfrentaban al Estado y lo diferenciaban de la oposición burguesa. Trotsky
subraya que la propaganda debe integrarse orgánicamente en estas acciones concretas. Cuando se limita a cursos teóricos rígidos sobre esclavitud antigua o feudalismo medieval, los obreros terminan bostezando. En cambio, armarlos ideológicamente para comprender la crisis industrial actual, la guerra o las maniobras liberales, despierta interés genuino y prepara respuestas colectivas. El partido debe transformar la agitación en elemento vivo del trabajo político diario. Las campañas concretas evitan las abstracciones escolásticas que alejan a los trabajadores y fomentan, en su lugar, la autoactividad, reuniones masivas, elaboración colectiva de demandas, coordinación entre fábricas y ciudades. Solo así, el proletariado deja de ser mero receptor de ideas para convertirse en sujeto histórico que presiona a todas las clases, incluida la burguesía liberal, y avanza hacia la conquista del poder. De esta forma, los defectos organizativos heredados se superan no con reformas administrativas internas, sino con una orientación externa hacia las masas. El partido recupera su función genuina: educar y organizar la voluntad clasista del proletariado para que éste dirija la revolución democrática y sin pausa abra el camino al socialismo. Capítulo 4. El substitucionismo y la crítica al centralismo leninista. En este cuarto capítulo, Trotsky aborda el corazón de su discrepancia con las ideas organizativas de Lenin. El peligro del substitucionismo, esa tendencia a que una vanguardia reducida piense, decida y actúe en nombre del proletariado entero, dejando a las masas como simples ejecutoras pasivas. El substitucionismo no surge de la nada. Se insinúa ya en la etapa iscrista, cuando el partido, compuesto mayoritariamente por intelectuales revolucionarios, se ve obligado a unificar criterios ideológicos frente al economicismo disperso. Esa concentración de la conciencia en un aparato central fue necesaria en su momento, pero se convierte en veneno cuando se pretende perpetuarla sobre un proletariado que ya comienza a despertar por sí mismo. Trotsky describe cómo el centralismo propuesto por Lenin lleva esa lógica al extremo. En lugar de subordinar la organización a la voluntad clasista en desarrollo, la invierte. El Comité Central concentra la conciencia revolucionaria, los comités locales ejecutan órdenes, y los círculos obreros se reducen a transmitir instrucciones sin discutirlas ni enriquecerlas con su experiencia viva. De esta forma, el partido deja de ser el organismo que educa y organiza la autoactividad proletaria para convertirse en su tutor permanente. El autor compara este esquema con el jacobinismo de la Revolución Francesa, un club revolucionario minoritario que, en nombre del pueblo, impone su voluntad desde arriba, disolviendo toda disidencia como traición. Lenin, según Trotsky, trasplanta esa mentalidad al terreno proletario, pero olvida que los jacobinos representaban intereses pequeño-burgueses, mientras que la socialdemocracia debe encarnar la maduración histórica del proletariado mismo. Unir inseparablemente al revolucionario socialdemócrata con el jacobino, como hace Lenin, significa diluir el carácter clasista del marxismo en una abstracción voluntarista. Esta concepción lleva a prácticas que Trotsky califica de palaciegas, cambios abruptos en comités locales mediante decretos del centro, disoluciones de organismos enteros por no ajustarse a la línea oficial, cooptaciones que sustituyen elecciones reales. Todo ello bajo el pretexto de combatir el diletantismo y la falta de profesionalismo revolucionario. Sin embargo, al separar la actividad revolucionaria de la formación socialista continua en las bases, se quiebra el vínculo orgánico entre dirección y masa. Trotsky defiende otro camino. La organización debe basarse en el proletariado consciente y activo. Las decisiones importantes han de pasar por los militantes de base, enriquecerse con sus aportes y solo entonces elevarse al centro. La estabilidad del aparato técnico no puede lograrse a costa de sofocar la discusión democrática. Al contrario, la verdadera estabilidad
nace de la confianza mutua y del convencimiento compartido. Critica especialmente la idea de que los comités locales sean meros ejecutores de un centro omnisciente. Si los obreros avanzados no participan en la elaboración de las tácticas, ¿cómo podrán transmitirlas con convicción a sus compañeros de fábrica? El centralismo así entendido no fortalece la disciplina proletaria, sino que la reemplaza por una obediencia mecánica, más propia de cuarteles que de un partido de clase. El peligro mayor radica en que este modelo prepara el terreno para que, en momentos críticos, un líder o un pequeño grupo concentre todo el poder, justificando cualquier medida como necesaria para salvar la revolución. Trotsky advierte que esa ruta conduce, tarde o temprano, a la burocratización y al alejamiento definitivo de las masas. Frente a esto, propone un centralismo democrático genuino, unidad de acción combinada con libertad amplia de discusión, subordinación del aparato técnico al control colectivo y prioridad absoluta a la formación política de los obreros como sujetos, no como objetos de la historia. Solo así, el partido podrá guiar al proletariado hacia la conquista del poder, sin convertirse en su sustituto permanente. De esta crítica surge la convicción de que la Revolución rusa no triunfará mediante golpes organizativos desde arriba, sino mediante la movilización consciente y autónoma de millones de trabajadores, educados políticamente para dirigir su propio destino. El centralismo leninista, con su énfasis en la forma sobre el contenido vivo, representa un obstáculo que debe superarse para que el proletariado ruso cumpla su misión histórica. Capítulo 5. La disciplina partidaria, el fetichismo organizativo y la metáfora de la fábrica. En este quinto capítulo, Trotsky desciende al núcleo de las concepciones organizativas que enfrentan a las facciones del partido, centrando su crítica en la noción de disciplina partidaria, tal como la defienden los iskristas más intransigentes, aquellos a los que califica de jacobinos puros. La disciplina, convertida en eslogan marcial, se presenta como el remedio infalible contra el caos y el diletantismo. Los partidarios del centralismo estricto imaginan un partido panruso compuesto por revolucionarios profesionales, donde los comités locales obedecen sin réplica las directivas del centro, y éste puede disolver o reorganizar cualquier instancia inferior que se aparte de la línea. El centralismo se define no como una responsabilidad moral y política compartida, sino como la antítesis absoluta del desorden artesanal anterior. Trotsky advierte que esta visión presupone que las disidencias serias se disolverán sin resistencia ante la mera autoridad del centro. La realidad, sin embargo, muestra lo contrario. Cuando se intenta imponer la uniformidad por decreto, surgen cismas inevitables, porque la disciplina solo adquiere sentido en el marco de una lucha común considerada justa por la mayoría. Forzarla antes de convencer genera rupturas profundas en lugar de unidad. El fetichismo organizativo alcanza su punto álgido en la metáfora que Lenin emplea para describir el partido ideal, una fábrica monstruosa donde los militantes funcionan como engranajes perfectamente sincronizados. Lenin apela a la disciplina fabril para curar a la inteligencia de su individualismo anárquico, argumentando que el proletariado ya está acostumbrado a la obediencia mecánica gracias a las grandes industrias capitalistas. Trotsky rebate con precisión esta analogía. La fábrica capitalista no educa en disciplina revolucionaria. Al contrario, brutaliza al obrero, lo convierte en apéndice de la máquina y refuerza su alienación. La verdadera disciplina proletaria nace de las condiciones sociales generales, de la experiencia colectiva en la lucha de clases, no del ritmo impuesto por una cadena de montaje. El partido debe unir a sus miembros mediante la conciencia política compartida, no mediante un automatismo externo que reproduce las peores jerarquías del capitalismo. Esta concepción mecánica revela un silogismo engañoso. Todo lo que se opone al centralismo absoluto se etiqueta como oportunismo. De ahí deriva la acusación de que la minoría
representa un oportunismo organizativo, equiparándola con corrientes reformistas europeas. Trotsky recuerda que, según la dialéctica marxista, las formas organizativas varían según el contexto histórico concreto. Lo que Lenin presenta como principio eterno no es más que una extrapolación rígida que degrada el materialismo dialéctico en sofistería. La consecuencia práctica es una desconfianza sistemática hacia el propio partido como cuerpo vivo y diverso. Los racionalistas organizativos ven en cada discusión prolongada un freno reaccionario, en cada discrepancia un peligro mortal. En lugar de distinguir entre camaradas que buscan caminos alternos y aquellos que obstinadamente se aferran a errores, se aplica la misma receta: extirpar, disolver, sustituir. Trotsky propone superar este fetichismo volviendo la mirada hacia las tareas políticas reales. La disciplina genuina se forja en la acción colectiva frente al enemigo común, no en guerras internas por la pureza formal. El partido necesita flexibilidad para adaptarse al movimiento ascendente del proletariado, no rigidez que lo confine en moldes preconcebidos. Solo abandonando la adoración por el aparato como fin en sí mismo, podrá el partido convertirse en el instrumento consciente de la clase obrera, capaz de guiarla hacia la revolución sin ahogar su iniciativa creativa. La metáfora de la fábrica, concluye Trotsky, ilustra perfectamente el riesgo. Pretender transformar a los revolucionarios en piezas intercambiables termina reproduciendo, dentro del partido, la deshumanización que combatimos en la sociedad capitalista. Capítulo 6. Carta a un camarada. Marzo de 1904. Respuesta al plan organizativo de la mayoría. En este sexto capítulo, Trotsky reproduce y comenta una carta dirigida a un camarada en marzo de 1904, donde responde directamente a las críticas que la mayoría bolchevique lanzaba contra la minoría, acusándola de no ofrecer alternativa concreta al plan organizativo defendido por Lenin. El camarada anónimo expone con claridad el esquema leninista. La célula básica del partido debe ser el comité de fábrica, compuesto por revolucionarios profesionales que dirijan la lucha cotidiana sin discusiones interminables ni formalismos democráticos excesivos. Según esta visión, la minoría se limita a criticar sin proponer nada positivo, aferrándose a principios abstractos, mientras el partido necesita un aparato eficiente para enfrentar la inminente revolución. Trotsky reconoce que el plan ha existido en papel durante años, pero señala que su aplicación real ha sido mínima, sin resultados visibles en la movilización masiva de obreros. Los comités actuales viven un centralismo más verbal que práctico. Las decisiones del centro llegan con retraso. Los locales actúan con autonomía forzada por las circunstancias clandestinas, y la participación de los trabajadores avanzados sigue siendo marginal. Rechaza la idea de que la minoría carezca de propuesta alternativa. Su crítica no se reduce a defender formas obsoletas, sino a combatir el fetichismo organizativo que coloca el aparato por encima de las tareas políticas vivas. El verdadero plan milagroso no existe. Ninguna estructura formal resolverá por sí sola el problema de conectar el partido con el proletariado en movimiento. Insiste en que la organización debe subordinarse a la agitación política intensa y sostenida. En lugar de obsesionarse con células fabriles perfectas, el partido ha de concentrar fuerzas en campañas que despierten la conciencia clasista, oposición frontal a la guerra ruso-japonesa, demandas de paz inmediata sin anexiones ni indemnizaciones, y convocatoria de una asamblea constituyente, elegida por sufragio universal, igual, directo y secreto. Trotsky propone métodos concretos para estas campañas, proclamas que expliquen la relación entre la guerra y los intereses del zarismo, reuniones en fábricas para debatir consignas, manifestaciones coordinadas, que unan ciudades enteras bajo el lema «Paz a cualquier precio». Así, los obreros no solo reciben instrucciones, sino que participan activamente en la elaboración de sus demandas,
diferenciándose claramente de la oposición liberal que busca una paz negociada con concesiones. Critica la propaganda primitiva que sustituye el análisis dialéctico por esquemas rígidos. El partido debe armar ideológicamente a los trabajadores para que comprendan los acontecimientos actuales, cómo la guerra fortalece la reacción interna, cómo los liberales utilizan el descontento para presionar reformas mínimas sin tocar el poder absoluto. La carta subraya que la preparación revolucionaria no consiste en perfeccionar un organigrama, sino en desarrollar la vigilancia política y la iniciativa de las masas. El oportunismo organizativo, que se achaca a la minoría, es en realidad miopía política de quienes priorizan la forma sobre el contenido vivo del movimiento proletario. Trotsky concluye invitando al camarada a mirar más allá de los estatutos. La revolución no esperará a que el aparato esté perfectamente aceitado. Llegará impulsada por las masas enardecidas por la guerra y la crisis económica. El partido triunfará si logra canalizar esa energía mediante consignas claras y movilización directa, no si se pierden reformas internas que sustituyen la acción real por sueños burocráticos. La historia juzgará a quienes comprendieron que la organización es medio, nunca fin, y que la verdadera fuerza reside en la voluntad consciente del proletariado organizado para dirigir su propio destino. Capítulo 7. Carta de julio-agosto de 1904. Prioridades políticas ante la revolución inminente. En este 7º capítulo, Trotsky presenta una segunda carta escrita entre julio y agosto de 1904, dirigida a un camarada en un momento de tensión creciente. La guerra ruso-japonesa se prolonga con derrotas humillantes para el zarismo. Las huelgas se multiplican y los rumores de revolución circulan por todo el imperio. La misiva urge a priorizar las tareas políticas inmediatas por encima de cualquier refinamiento organizativo interno. El camarada destinatario insiste en que la proximidad de la revolución exige una preparación organizativa rigurosa, como si el partido pudiera esperar a tener su aparato perfectamente estructurado antes de actuar. Trotsky responde con firmeza. No es momento de escudriñar estatutos, ni de soñar con células ideales. Lo urgente es elevar la vigilancia política de las masas y canalizar su descontento en acciones coordinadas. El partido, explica, ha estado dormido en sueños organizativos mientras la historia avanza a pasos agigantados. Las discusiones internas sobre centralismo y disciplina han consumido energías que debieran dirigirse hacia afuera, hacia las fábricas, las calles y los cuarteles. La minoría no destruye por destruir, sino que combate el fetichismo por la forma para liberar al partido hacia tácticas políticas concretas y audaces. Trotsky propone consignas inmediatas que unan al proletariado en un frente amplio contra la autocracia. La principal, paz y libertad. Pero no una paz cualquiera, paz a cualquier precio, sin anexiones ni indemnizaciones, oponiendo directamente las masas al gobierno y a sus aventuras imperialistas. Esta demanda desenmascara a los liberales, que hablan de reformas constitucionales mientras aceptan continuar la guerra con ciertas condiciones. Junto a la paz, la consigna central debe ser la convocatoria inmediata de una asamblea constituyente, elegida por sufragio universal, igual, directo y secreto. No basta con proclamar objetivos finales abstractos. Hay que concentrar todas las fuerzas en un punto clave que movilice a millones: el sufragio universal como puerta de entrada a la transformación democrática radical. Para lograrlo, el partido debe lanzar una agitación intensa y sistemática, proclamas que expliquen cómo la guerra devora recursos destinados a escuelas y hospitales, cómo enriquece a cortesanos mientras hambre y reclutamiento forzoso azotan al pueblo. Manifestaciones masivas que unan obreros, estudiantes y soldados descontentos bajo banderas comunes. Huelgas políticas que paralicen ciudades enteras en días señalados, demostrando la fuerza organizada del proletariado. Trotsky enfatiza que estas campañas no son improvisaciones,
sino el método para desarrollar la conciencia clasista en la práctica. Los obreros no aprenderán dialéctica en cursos teóricos aislados, sino participando en la elaboración colectiva de demandas, discutiendo en asambleas clandestinas cómo presionar a zemstvos liberales y exponer su tibieza. Así, el proletariado se diferencia claramente de la burguesía opositora y se posiciona como vanguardia indiscutible de la nación oprimida. Critica las proclamas habituales del partido, llenas de análisis profundos, pero carentes de consignas militantes precisas, que los trabajadores puedan repetir en las calles y en los talleres. Es hora de pasar de la propaganda general a la agitación concreta. ¡Abajo la guerra! ¡Viva la Asamblea Constituyente! ¡Sufragio universal para todo el pueblo! La preparación revolucionaria verdadera, concluye Trotsky, consiste en multiplicar la iniciativa de las masas, no en esperar a que un aparato centralizado lo ordene todo desde arriba. La revolución no llegará como un regalo de estructuras perfectas, sino impulsada por el descontento acumulado que el partido debe organizar y dirigir con consignas claras. Quienes se pierden en debates internos mientras el pueblo sufre y lucha, corren el riesgo de llegar tarde al encuentro con la historia. El proletariado ruso, una vez despertado políticamente, demostrará que no necesita tutores permanentes para tomar su destino en sus manos. Conclusión. En la conclusión de Nuestras tareas políticas, León Trotsky sintetiza su crítica y lanza una advertencia teórica profunda contra la fórmula que Lenin emplea para definir al revolucionario socialdemócrata, aquel que une inseparablemente al jacobino con el proletariado organizado y consciente. Trotsky ve en esa definición un asalto teórico grave. Compara la operación con las maniobras de revisionistas como Bernstein, Jaurès o Millegand, que disolvieron el carácter clasista del socialismo en abstracciones ideológicas ligadas al liberalismo burgués. Al declarar al socialdemócrata revolucionario como un jacobino adherido a la clase obrera, Lenin establece un puente artificial entre la democracia burguesa y la proletaria, borrando las fronteras esenciales que el marxismo ha trazado con tanto cuidado. El jacobinismo representó el ala más radical de la revolución burguesa, dispuesta a medidas extremas en nombre del pueblo abstracto. Pero su base social era pequeño burguesa, y su método, la dictadura minoritaria desde arriba. Unir esa tradición con el socialismo proletario implica renunciar al núcleo del marxismo. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos, no de una élite que actúe en su nombre. Trotsky recuerda que Pavel Axelrod había alertado tempranamente sobre tendencias jacobinas que se ocultaban tras la ortodoxia más rigurosa. Esas tendencias fomentan el substitucionismo. La vanguardia reemplaza al proletariado, el comité central al partido, y finalmente un líder único a todo el comité. Este proceso socava la dialéctica histórica que coloca al proletariado como sujeto activo de su liberación. La obra cierra con una convicción firme. La revolución rusa solo triunfará si el partido se convierte en el organizador consciente de la autoactividad masiva del proletariado, no en su tutor permanente. Las tareas políticas concretas, movilizar contra la guerra, exigir la Asamblea Constituyente por sufragio universal, enfrentar directamente a la autocracia y a la burguesía liberal, deben primar sobre cualquier esquema organizativo rígido. Trotsky confía en que la historia dará la razón a quienes comprendieron que el centralismo burocrático, por más buenas intenciones que lo justifiquen, termina alejando al partido de su base clasista y preparando deformaciones futuras. El proletariado ruso, una vez educado políticamente y organizado para la acción autónoma, demostrará que no necesita sustitutos ni guardianes. Tomará el poder con sus propias manos y abrirá el camino hacia una sociedad sin clases. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Nuestras tareas políticas, de León Trotsky, una obra que, escrita hace más de un siglo,
sigue iluminando debates esenciales sobre organización revolucionaria y el papel del proletariado en la historia. Si te ha gustado este resumen completo, no olvides darle like, suscribirte al canal Resúmenes de Libros y activar la campanita para no perderte los próximos audiolibros. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te parece la crítica de Trotsky al centralismo? Nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.